Muy buenos días a todos mis queridísimos amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del 42×42, esta aventura que nos está llevando a recorrer Cataluña de punta a punta por todas las comarcas, y hoy llega el capítulo número 28 y es muy especial para mí porque estamos en una de mis comarcas favoritas. La descubrí hace muchísimo tiempo por primera vez y desde entonces ya quedé prendado, enamorado de esta tierra. Estamos en La Garrocha y esto que veis detrás mío es el cauce del río Fluvià que atraviesa la capital, Olot. Salimos desde aquí, son las 7 de la mañana y vamos a pasar un día maravilloso recorriendo una tierra plagada de volcanes, con muchísima historia, atravesando el maravilloso bosque de la Falleda d'en Jordà y descubriendo un poquito más de esta tierra que sinceramente os recomiendo que vengáis a ver porque os va a enamorar. Acompañadme porque La Garrocha promete. La Garrocha, conocida por sus más de 25 conos volcánicos repartidos en este parque natural de los volcanes de La Garrocha. Para poder verlos desde tierra, sin ningún tipo de problemas, haciendo senderismo, visitando también los cráteres, pero la mejor manera de verlos, sin duda, como nuestros compañeros de ahí atrás, en globo. Fijaros, en este precioso amanecer en La Garrocha, los globos alzan el vuelo para descubrir los volcanes desde arriba. Un terreno propio, el formado por las coladas, que hace que crezca un tipo de bosque muy particular que vamos a ver en esta zona. Y ya aquí detrás nuestro, el primero de los volcanes que vamos a recorrer hoy es el volcán de Cabrioler, uno de los que están más cerca de la ciudad de Olot y que, como podéis ver, está cubierto totalmente por bosque de tipo atlántico. Para llegar a La Garrocha desde Barcelona, muy fácil, cogiendo la C17 en dirección a Vic, y una vez pasada la capital usonenca ya tienes que coger la carretera C37 que te llevaría directamente en unos 20-30 minutos hasta aquí, hasta Olot. También se puede venir, si vienes desde el norte, desde Francia, desde la AP7 saliendo a la altura de Girona, dirección Bañolas y a Olot. El clima que encontramos aquí en La Garrocha, un clima bastante más fresco que en el resto de Cataluña, un poco más continental, más lluvioso y también con posibilidad de nieve en invierno. El recorrido de hoy que va a ser tremendamente exigente. Estamos hablando de que vamos a hacer más de 45 kilómetros en total, de los cuales la mayoría sobre terreno como este, en bosque o subiendo y bajando los diferentes volcanes del Parque Natural de La Garrocha. Comentaros de que hoy el desnivel acumulado va a estar por encima de los 1500 metros. No vamos a hacer grandes alturas, pero sí mucho sube-baja, sube-baja. Como ya sabéis, un auténtico rompepiernas. Pero es importante que podamos hacer esta ruta y completarla para prepararnos para lo que se nos viene. Estamos llegando ya al último tramo del desafío y nos quedan todavía muchas de las comarcas de alta montaña. Se acerca la buena temperatura y la posibilidad de hacerlas. Para eso es importante estar preparados. Que las piernas empiecen a prepararse con terrenos como este, como el de La Garrocha. Nos estamos adentrando ya en uno de los puntos más importantes del recorrido de hoy. Estamos en la Falleda d'en Jordà. La Falleda, que es un bosque de hayas, que es muy inusual que crezcan a la altura en la que estamos, en torno a unos 500-600 metros. Normalmente este tipo de árbol crece a una mayor altura. Y esto es debido a que este bosque yace sobre un suelo volcánico. Se trata de un suelo volcánico producto de la colada de lava del volcán Cruscat, que está muy cerca de aquí. Esta colada de lava forma unos pequeños montículos de aproximadamente 20 metros de altura que se llaman tósuls. Y gracias a ese tipo de relieve del terreno podemos encontrar estos frondosos y maravillosos bosques de hayas. Esta zona que la solía recorrer muchísimo el poeta Joan Maragall, de hecho fue un gran enamorado de la Falleda d'en Jordà, un gran enamorado de sus colores, de la luz, de los reflejos que se hacen aquí. Podéis ver, por ejemplo, allá, cómo entran los pequeños rayos de sol a través de los árboles milenarios y cómo crean diferentes paletas de colores.
Fijaos amigos, simplemente por daros un poco de contexto de cómo de grandes son estos árboles milenarios. Aquí tenemos esta haya que se ha caído, que se ha derrumbado literalmente sobre el bosque, y estamos hablando del diámetro, más de 1 metro de diámetro el tronco de este ahí. Fijaos las raíces, qué maravilla. Estamos hablando de árboles enormes, de un gran peso, de los cuales durante la historia de la Garrocha se ha hecho mucho uso, sobre todo para la industria maderera. Puro. Estamos atravesando la reserva natural del volcán del Croscat, que es lo que nos queda aquí, a mano derecha. Pero aquí tenemos una vista fantástica de lo que serían aquellos volcanes, el Puig Martinyà y el Puig Safon. Son volcanes aproximadamente entre 200.000 y 300.000 años de antigüedad. Y como podéis ver, completamente cubiertos de vegetación. Seguimos el recorrido, amigos, y lo creáis o no, esto que tengo aquí detrás es el volcán más joven de la península ibérica. Este es el volcán del Croscat. Prácticamente tiene una edad de unos 11.000 años, que lo que es relativamente muy poco en edad volcánica. Y como podéis ver, si os fijáis justo detrás, tiene este tajo que va desde la punta, desde el cono hasta la base. Ese tajo no es natural, corresponde a una antigua cantera de la cual se extraía roca con la que se ha construido muchas de las casas de aquí de la región. Seguimos caminando por esta maravillosa ruta por la Garrocha. Garrocha, una palabra que significa terreno áspero y difícil de caminar, en relación al tipo de terreno volcánico que nos encontramos aquí. Es decir, que el Parque Natural de los Volcanes de la Garrocha es el fruto de un esfuerzo de los ciudadanos de la zona, especialmente durante los años 70, para parar la proliferación de canteras. Durante aquella época, la gran mayoría de estos volcanes tenían explotaciones para extraer piedra, como el que hemos visto en el Croscat. Los habitantes de la Garrocha apretaron para poder conseguir la protección de estos terrenos y eventualmente convertirlos en un parque natural. Como veis, aquí el paisaje empieza a cambiar, pasamos de ese bosque de hayas y encinas a un bosque más de tipo mediterráneo. Llegamos a los 14 kilómetros y detrás mío se puede ver ya algunas de las primeras cimas de los Pirineos, todavía nevadas en este punto de mayo. Como en cada capítulo, cuando llegamos al punto del kilómetro 14, celebramos el primer tercio de la prueba brindando con una de nuestras cervezas favoritas. 28 cervezas del mundo que hemos descubierto en esta ruta, y esta semana nos vamos a Turquía para descubrir uno de los mayores productores de cerveza de Europa, cervezas producidas con cebada de Anatolia. Estamos hablando sin duda de la cerveza Efes Pilsen, con su característica botella chiquitita y etiqueta azul, ideal para disfrutar de una puesta de sol, ya sea en el Mar Negro o aquí en el Mediterráneo. El nombre de la cerveza Efes, que viene de la tradicional ciudad de Éfeso, en la costa. Y aprovechamos para brindar, como nuestros amigos turcos, Şerife, salud, por una cerveza más que descubrimos gracias a este reto del 42×42. Son 16 kilómetros ya y se está haciendo el recorrido extremadamente duro. Subida, bajada, hemos subido hasta los 800 metros, después hemos bajado hasta los 600 metros allí en el Coll de Buixeda, y ahora estamos subiendo al Puig d'en Bardissa, que son otra vez 800 metros, y ahí ese desnivel tan grande que esperamos en la ruta de hoy, por las subidas y bajadas. Vamos a ver cómo se comporta el cuerpo. 16 kilómetros, 2 bananas ya. Llegamos aquí a este antiguo monasterio de Sant Julià del Mont, convertido ahora en ermita, un monasterio de estilo románico. Como podéis ver, se encuentra situado arriba de esta cima, desde donde en un día claro se puede ver el mar Mediterráneo.
Continuamos con este sube y baja de kilómetros que estamos haciendo por la Garrocha. Fijaros, hemos tenido un pequeño percance unos metros más atrás. Hemos caído por un risco. Os decimos que hay que ir mucho cuidado en este tipo de terrenos y eso nos ha provocado perder muchísimo tiempo porque hemos tenido que dar una vuelta tremenda para poder escalarlo. Y aparte estamos totalmente arañados y sangrando por varias partes. Llevamos 18 kilómetros, la verdad es que se ha complicado tremendamente el recorrido. Vamos a intentar hacerlo. Ya prácticamente más de una hora que estamos fuera de ruta, atravesando pequeños curriols para intentar regresar hacia el camino que habíamos marcado originalmente. ¿Quién dijo que el 42 por 42 era sencillo? Bueno, de unido, familia, ya volvemos a estar en un sendero apropiadamente señalizado. Ya he contado la jugada. Estaba bajando de esa sucesión de riscos que tenemos allí detrás, en mal estado, resbaladizo, rocoso, con ramas por todas partes. Llegáis a ver las mallas, fijaos cómo están, llenas de agujeros de la cantidad de enganchones que me he metido. Y en una de esas me he resbalado y me he caído. Pero bueno, en cualquier caso, lo más importante es que no ha pasado nada grave, pero esto es un recordatorio para todos de los peligros de la montaña. Y siempre, yo en mi caso, por ejemplo, siempre tengo un traqueador GPS conectado con mi familia, por si algún día me pasara cualquier cosa, siempre pueden saber en dónde estoy o dónde se ha perdido la señal. Venga, seguimos. Estamos en el kilómetro 20 y llevamos ya casi 5 horas de recorrido. Gracias. Pues ya dejando por fin esta zona del Puig dels Agustins, a casi 800 metros de altura, llegamos al ecuador de la prueba. Un ecuador de la prueba hoy bastante marcado por los percances. 5 horas 6 minutos. Estamos en el kilómetro 21 y fijaros la inmensidad de la Alta Garrocha, allí justo enfrente mío. Estamos ahora mismo enfocados hacia el norte, un poquito más lejos, los Pirineos. Aprovechamos que estamos en este kilómetro 21 para daros las gracias a todos los que nos apoyáis, a los más de 112 suscriptores que teníamos esta misma mañana. Muchísimas gracias por ver los vídeos, tanto los de nuestras aventuras del 42 por 42 como los vídeos de fútbol y baloncesto. También muchísimas gracias por el seguimiento que hicisteis del evento que tuvimos en la Basketball Champions League. Fue sin duda un evento fantástico que disfrutamos y en el que vimos la increíble remontada del Ritas Vilnius para proclamarse campeón de la Basketball Champions League 2026. Joder. La Garrocha no para de buscarnos las cosquillas. Fijaos, habíamos dicho que estábamos otra vez en un sendero de carácter más señalizado y otra vez nos volvemos a meter en curriols pequeños, resbaladizos y con muchísimo desnivel. Es un no parar. Son solo 22 kilómetros, queda un mundo todavía para llegar al final. Hoy sí que vamos a llegar reventados de cabeza a pies. Y fijaros que dice, sí, marcado allí con un plastidecor, San Jaume para allá. Sí, claro, pero no le recomiendo a nadie. Estoy por poner aquí con un mensajito, con el bolígrafo que tengo aquí arriba, San Jaume sí, pero a través del infierno. Bueno, pues esto que habéis podido ver detrás mío es la Font Puda, una pequeña bañera creada aquí a la bora del río Fluvià, en la que en verano sin duda se convierte en un lugar fantástico para poder tomar un baño. Y como comentábamos, justo aquí, en la entrada del pueblo de San Jaume de Llierca, atraviesa el río Fluvià, el río más importante de la comarca y sin duda el eje que ha vertebrado la economía de la Garrocha durante los últimos 3 siglos. Bueno, pues hemos llegado a San Jaume de Llierca, con el impresionante monte de Santa Magdalena, justo al lado con la ermita arriba del todo. Y aquí detrás mío, como podéis ver, la chimenea de la antigua fábrica La Brutau. San Jaume de Llierca era probablemente uno de los pueblos con más potencia industrial durante el siglo XIX. De hecho, aquí había muchísima industria de la seda y del algodón, que estaban fundamentadas sobre todo en el aprovechamiento de la fuerza del agua
que venía del río Fluvià. Hay un canal por el que hemos pasado ahora justamente, que traía el agua del río, lo introducía en las fábricas para poder mover las turbinas, y a partir de ahí empezó a llegar el desarrollo a este pueblo del interior de la Garrocha. Estamos atravesando aquí un campo de cereal enorme en este camino de Sant Jaume hasta Montagut, y hablamos de la gastronomía de la Garrocha, probablemente una de las más completas que podemos encontrar en Cataluña, y aquí son las famosísimas patatas de Olot. También encontramos als fèsols de Santa Pau, un tipo de alubia muy típico de esta zona, y als fajols, que es un tipo de cereal, el cual tiene muchos tipos de aplicación y que es también muy habitual de esta zona de la Garrocha. Muchísimos tipos de embutidos, como la longaniza, que podemos encontrar típicas de aquí, muchísima ganadería dedicada al producto lácteo, y en especial esos yogures de la Fageda. Un par de últimos detallitos: trufa negra también podemos encontrar por aquí, un poquito más complicada de encontrar, por supuesto, y también la ratafia, este licor de hierbas típico de algunas zonas del interior de Cataluña. Ya está aquí justo detrás mío Montagut, un pueblo pequeñito, apenas 800 habitantes, bastante alejado a nivel de población de lo que son los 33.000 que nos podemos encontrar en la capital, en Olot. Bueno, chicos, hemos tenido que replantear un poquito la ruta. Aquello que veis detrás mío, que es aquella montaña que hay detrás, es la ermita de la Mare de Déu del Cós, que era por donde originalmente íbamos a recorrer, un pequeño camino que son más o menos unos 3-4 kilómetros, con una subida hasta los 500 metros. El problema es que, como habéis visto, ya bastantes eventos hemos tenido, y visto que el camino es bastante similar a lo que hemos recorrido, así que no vamos a arriesgar de nuevo. Vamos a ir por este carril bici que va paralelo a esta carretera comarcal, que nos va a llevar hasta Castellfollit de la Roca, también un pueblo pequeño, apenas 900 habitantes. Curiosamente, Castellfollit, el pueblo más pequeño a nivel de tamaño de la comarca de la Garrocha. Estamos hablando de apenas entre 1 y 2 kilómetros cuadrados que tiene, es muy pequeñito. Venga, aprovecho y os cuento un par de puntos de la Garrocha que también no están en este itinerario, pero os recomiendo que visitéis. Primero, probablemente una de las pequeñas poblaciones medievales más visitadas de Cataluña, os estoy hablando de Besalú, con su puente sobre el río Fluvià. Luego, un poco más hacia el sur de la comarca de la Garrocha, nos encontramos con la mítica Vall d'en Bas, este precioso paraje natural del Prepirineo catalán, y el pueblecito por excelencia que os podría aconsejar es als Hostalets del Bas, un pequeño núcleo medieval de piedra. Y por último, un punto más, ya más en el Pirineo, os recomendaría todo lo relacionado con la Vall de Bianya, las diferentes iglesias románicas que nos encontramos allí, más de 12, totalmente visitables y perfectas para hacer una ruta de un día. Un puente de estructura medieval que conectaba antiguamente los dos lados del río Fluvià. Este puente fue deteriorándose con el tiempo hasta el siglo XX, durante las riadas de los años 70, que lo acabaron de destruir. Hoy en día solo queda este sector en este lado de la ribera. Abandonamos ya Castellfollit de la Roca y dejamos atrás ese mirador maravilloso, y hemos aprovechado para dejar ahí nuestro candado de amor, nuestro Lock of Love. Ya es
28º que dejamos por la geografía catalana, recordando un poquito los lugares que estamos visitando, que no sería posible sin ese maravilloso amor que nos acompaña, y queremos dejar un recuerdo. Así que, como siempre, os animo en cada capítulo a que vosotros también, cuando paséis por alguno de los diferentes puntos de los recorridos, si los hacéis vosotros, que dejéis también vuestro pequeño recuerdo. Otra pasarela más sobre el río Fluvià, que está construida en metal sobre los restos del antiguo puente de piedra, también destruido durante esas riadas de los años 70 del siglo XX. Se llevó prácticamente todos los puentes que cruzan el Fluvià en esta zona. Desde la época medieval, este puente ha supuesto un punto de paso para mucha gente, para muchos mercaderes y comerciantes que utilizaban esta ruta para ir a través del Camí Ral entre Olot y Besalú, y a los pies de esta maravillosa iglesia de San Joan Baptista, como podéis ver, súper bien conservada y que muestra la verdadera esencia medieval y bien conservada del pueblo de San Joan de las Fonts. Esto de aquí atrás es el Salt del Molí del Font. Estamos aquí en el pueblo de San Joan de las Fonts. Como podéis ver, hablamos de un salto de agua de más de 15-20 metros, formado por 3 coladas de lava que se confluían aquí, en esta zona de aquí, hace cientos de miles de años. Bueno, pues tal como empieza a llover aquí en La Garrocha, dejamos atrás este pequeño pueblo de Las Cañas. Hemos pasado por la Ermita de la Esperanza, una pequeña ermita justo a las afueras del pueblo. Y aquí están los imponentes 600 metros del Turó de San Valentín. Ya nos estamos acercando de nuevo a Olot. Uno de los volcanes más importantes de La Garrocha que no vamos a poder ver en esta ruta es el volcán de Santa Margarida, que con más de 600 metros de altura es uno de los más grandes, y sobre todo por su imponente cráter de más de 2000 metros de diámetro, un cráter en el que se encuentra justo en medio la ermita de Santa Margarida. También lo recomiendo visitar, subir hasta arriba del cráter, no es demasiado exigente esa ruta, y visitar la ermita, sin duda una experiencia única. Empieza a hacer fresquete ya por aquí, empieza a hacer fresquete aquí en esta tarde de domingo, mientras llegamos al kilómetro 42, 250, ya sabéis lo que significa eso, es otra maratón completada, con un tiempo de 9 horas, 20 minutos y 13 segundos, una locura. La verdad es que ha sido un día lleno de eventos y todavía nos queda un buen trozo hasta llegar hasta el coche en Olot. Este recorrido, este camino que es la ruta del ferro y del carbó, que si recordáis en el capítulo del Ripollès, también la recorrimos en su parte más alta. Es una vía verde transformada, por aquí pasaban los ferrocarriles que traían el carbón desde las minas en el Ripollès hasta aquí, hasta Olot. Vamos que nos metemos en Olot ya y nos dejamos ahí detrás justo el volcán de la Garrinada, uno de los 4 volcanes que rodean la ciudad, conocido por tener sus 3 cráteres. Se llega a ver bien porque está cubierto de vegetación, pero tiene 3 cráteres. Podréis decir lo que queráis, pero los paisajes de la comarca de La Garrocha son simplemente inigualables. Hasta nublado y gris, todo es precioso. Seguimos. Y acabamos el recorrido de hoy con el último de los volcanes. Ya estamos aquí justo al lado del centro de Olot, y este es el volcán Monsacopa, llamado así por su forma de copa en la parte superior del cráter. Arriba del todo, en lo más alto, encontramos la ermita de San Francesc. Es uno de los volcanes más significativos de aquí, de la población de Olot, y sin duda uno de los símbolos que más marcan el carácter de los olotenses.
El capítulo de hoy nos ha llevado al límite. Hemos recorrido caminos auténticamente duros y salvajes con muchísimo desnivel y muchos percances, no solo las caídas y las pequeñas equivocaciones con la ruta, sino también la gran cantidad de árboles que había sobre el terreno, en general un terreno muy difícil de navegar y que nos ha hecho sin duda prepararnos para lo que se nos viene cuando vayamos al Pirineo. Así que vamos a intentar mejorar eso con una buena preparación para las próximas semanas y encarar los capítulos finales del desafío por la mejor predisposición. Pues lo dejamos aquí, en este Passeig de Barcelona, justo en el centro de Olot, con la estatua de Joan Pere Fontanella, un jurista de aquí local muy importante durante el siglo XVIII. Pero dejamos una comarca con muchísimos contrastes. Una comarca esta de la Garrocha, de que realmente respeta sus tradiciones. Aquí son sagrados los gigantes y los enanos, que salen en todas las fiestas importantes presidiendo los desfiles. Aquí se consume producto de proximidad. Aquí se bebe ratafia destilada por la gente, como se ha hecho durante años, y se comen las longanizas exactamente como lo hacían los antepasados. Olot sea probablemente una de las capitales de comarca más agradables de vivir, siempre y cuando puedas aguantar un poquito el frío que suele hacer aquí en invierno. Muchísimas gracias por continuar apoyándonos. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito al canal, aprovecha y dale al suscribir y recomiéndanos, a ver si podemos ampliar esta comunidad de runners que estamos dando a conocer el territorio catalán, tanto para el resto del país como para el resto del mundo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio 28, La Garrocha, y nos vemos en el próximo. Y como siempre, 42 por 42, puños arriba.